Bienvenidos una vez más al trono de Dios en el cielo. El libro de Apocalipsis es sumamente vívido y emotivo. El apóstol Juan recibió enseñanza por medio de visiones y en el libro describe lo que vio. El lector se da cuenta de que para el apóstol no fue fácil expresar con palabras las escenas tan impactantes que vio. En ocasiones su experiencia y palabras no alcanzaban para identificar y describir lo que veía, y por lo tanto tuvo que decir que era semejante a otra cosa que él conocía para que pudiéramos entenderlo. Sin embargo, a pesar de las limitaciones del lenguaje, bajo el cuidado del Espíritu Santo, las escenas que describe nos maravillan, asombran, consuelan y entusiasman y nos provocan a la adoración y a la esperanza. Sin que importe lo que pueda suceder en la tierra, Dios está en su trono y tiene control completo. Él todavía gobierna en el reino de los hombres, como dice el profeta Daniel. Varios estudiosos de la Biblia interpretan Apocalipsis de maneras diferentes, pero todos concuerdan en que Juan está recalcando la gloria y la soberanía de Dios. ¿Qué estímulo fue esto para los santos sufrientes del día en que Juan vivió y de toda época de la historia donde el cristiano ha experimentado la persecución, el sufrimiento, la muerte? Usando el trono como un punto focal, podemos entender fácilmente el arreglo de este emocionante capítulo. La visión del trono del Dios creador del universo y del rollo sellado con 7 sellos destaca el cuadro de juicio. En Apocalipsis 4:5 descorre el telón del escenario celestial y permite que Juan contemple el glorioso cuadro de preparación divina para la intervención del Dios soberano en los asuntos de los hombres. Estos capítulos son preparatorios para el comienzo de lo que se conoce como el día de Jehová o día del Señor. El hombre ha tenido su día. La humanidad ha vivido a espaldas de Dios y en rebeldía contra su creador. El hombre, dicen los humanistas, puede vivir sin Dios. Pero la palabra de Dios enseña, sin embagues, que Dios es indispensable porque Él es el que nos creó. Él es el Señor de la historia y soberano de la humanidad. El aspecto final de la respuesta a la pregunta, ¿quién es de verdad el soberano del universo? O la respuesta a esta pregunta se pone de manifiesto en Apocalipsis. Este estudio lo he dividido en 3 puntos principales que describen al soberano en el trono del universo. Así que veamos el primer punto. En este primer punto vemos lo que Juan vio, la visión del trono. Y en primer lugar tenemos la escena en el cielo. Después de esto miré, dice Juan. Y esto significa obviamente después de las cosas que acabo de ver. Ahora bien, tómese como se quiera la historia de la iglesia representada en las 7 iglesias del capítulo 2 y 3 que ya acabamos de ver. Ya sea en sentido horizontal, continuo o en sentido vertical histórico, es cosa segura que la época de la dispensación de la iglesia ha quedado atrás aquí en Apocalipsis. El doctor Balbord hace notar que el vocablo iglesia, tan prominente en los capítulos 2 y 3, no vuelve a salir hasta el capítulo 22-16. Aunque la iglesia está indudablemente a la vista como esposa del Cordero en Apocalipsis 19:7, esto se corrobora con la visión de los 24 ancianos, como veremos luego. Juan recibió la visión del trono celestial después de escuchar la revelación de los mensajes a las iglesias, y la secuencia de tiempo se indica por la expresión después de esto. En segundo lugar tenemos la puerta abierta en el cielo. Y vi una puerta abierta en el cielo. Esto nos recuerda a lugares como Ezequiel 1:1 o Marcos 1:10 o Juan 1:51 o Hechos 7:56, donde estas personas vieron el cielo abierto. Recordemos que los antiguos, incluidos los judíos, se imaginaban el cielo como una bóveda inmensa, metálica, por cuyas compuertas bajaban las aguas de arriba. De ahí el sentido de Salmo 144:5 que dice, oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Es como una puerta que se abre de arriba abajo y por la cual descendía Dios, como desde una rampa de lanzamiento. Pero ahora, esta puerta daba acceso no al compartimento superior de las aguas, sino al mismo cielo, ahí donde se encontraba Dios, donde está el trono de Dios. Ezequiel 1:1 dice, sucedió que en el año 30,
Al 5.º día del 4.º mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El otro pasaje es Hechos 7:56, donde Esteban, cuando lo estaban apedreando, vio también el cielo abierto y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Como pueden ver, esta puerta ya abierta permitió la entrada de Juan al tercer cielo. Recuerden lo que dijo Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12:2. Siendo el primer cielo la atmósfera de la tierra y el segundo cielo el espacio interplanetario e interestelar, y al tercer cielo a la habitación misma del trono de Dios. Ahí fue donde Juan fue llevado. Era el cielo al que Cristo subió después de su resurrección y donde ha estado desde entonces sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Juan 14:2-3. Recuerden la promesa de Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y los llevaré ahí donde yo estoy, para que estén conmigo. ¡Qué maravilloso! Y en tercer lugar tenemos la voz del Señor. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: después de ver la puerta abierta, la primera voz a la que se refiere Juan es la voz como de trompeta que le había hablado en su primera visión en el capítulo 1, verso 10. Esta fue la voz del resucitado y exaltado Señor Jesucristo. Su voz es como de trompeta por su característica autoritativa y dominante. Seguramente se refiere Juan a la voz mencionada anteriormente. Debe ser así, la referencia es el Señor Jesucristo, la voz es la de una persona, pero el efecto es el de una trompeta, porque la trompeta tenía varios usos. En primer lugar, para anunciar convocatorias públicas, como en Nehemías 4:20, en segundo lugar, para preparar un juicio, como en Joel 2:1, y en tercer lugar, para producir reverencia y temor, como en Éxodo 19:16. El sonido de la trompeta se usa aquí metafóricamente para destacar la autoridad de la voz del Señor soberano que habla con Juan. La expresión hablando conmigo sugiere un mensaje o instrucción dirigido personalmente a Juan, para que él a su vez lo dé a la iglesia. En cuarto lugar tenemos la invitación del Señor: sube acá. El Señor específicamente ordenó que subiera acá, al cielo. Es decir, que Juan no fue arrebatado a una mística tierra de fantasía, sino trasladado espiritualmente a la realidad del cielo. Algunos ven en esa orden una alusión al arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, el versículo no describe a la iglesia ascendiendo al cielo en su gloria tras la resurrección, sino a Juan yendo al cielo a recibir revelación, como dice el doctor MacArthur. El doctor Carballosa, al referirse a esta acción, el verbo sube sugiere acción urgente. El apóstol recibe un mandato urgente de subir y evidentemente entrar por la puerta que le ha sido abierta en el cielo con el fin de recibir la revelación de parte del Señor. Así que ambos escritores están de acuerdo. La mayoría de las personas de nuestros tiempos que dicen haber tenido visiones del cielo tienden a hacer énfasis solo en lo trivial y extravagante, pero la visión de Juan se centró en el glorioso trono de Dios y en la inefable majestad del que se sienta en él. En quinto lugar tenemos la indicación del Señor: y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. El Señor promete mostrar a Juan las cosas que necesariamente sucederán después de estas, después de lo que vimos, la historia de la iglesia. Estas declaraciones ponen de relieve el hecho de que la certeza del cumplimiento, y no habrá acción humana ni fuerza satánica que pueda impedirlo. La frase también completa la tercera división del bosquejo del libro que aparece en Apocalipsis 1:19. Las referencias a los acontecimientos que se describen en el resto de Apocalipsis, es decir, del capítulo 4, versículo 1, al capítulo 22, verso 21. En esos capítulos se describe lo relacionado con el día del Señor, que abarca los juicios de la gran tribulación, la venida en gloria del Rey Mesías, el establecimiento del reino milenial y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que esto nos permite continuar con el punto 6, la condición espiritual de Juan. Juan declara que al instante estaba en el espíritu o en mi espíritu.
en el día del Señor. En el día del Señor el Espíritu me tomó bajo su control, escribió en 1:10. Después, por medio del Espíritu, el ángel me llevó al desierto, escribió en 17:3. Lo que indica que virtualmente Juan fue llevado al cielo, aunque de hecho su cuerpo estaba todavía en la isla de Patmos. Literalmente es mejor traducir lo que dice aquí como inmediatamente me hallé yo mismo en espíritu. El texto griego omite la conjunción y lo que hace que la frase sea más dramática. También debe notarse que aunque la Reina Valera 60 sugiere que en el Espíritu se refiere al Espíritu Santo, es mejor tomar la expresión en neumático como una alusión al Espíritu de Juan, tal como sucede en Apocalipsis 1:10. Juan es transportado espiritualmente hasta el mismo cielo donde pudo contemplar las cosas que le fueron reveladas. Experimentó, podemos decir, un segundo éxtasis que le permitió ser trasladado en su espíritu para recibir la visión que le fue dada. Algo semejante que le pasó a Pedro en el libro de los Hechos en el capítulo 10. Por lo tanto, se puede decir que no existe fundamento para descubrir en este lugar un rapto de la iglesia. Juan no fue arrebatado al cielo físicamente, sino en espíritu. Dios lo puso en un estado mental receptivo para captar lo que Jesús estaba por mostrarle en las visiones. En séptimo lugar tenemos el trono en el cielo. Y vi un trono colocado en el cielo. Aunque dicho vocablo tiene varios usos en la literatura clásica, aquí parece referirse a un trono de juicio o al estrado de un juez, y representa la absoluta soberanía de Dios y al hecho de que el juez y señor del universo está a punto de intervenir en la historia de la humanidad. El trono de la gracia se transformará en el trono de juicio. En cualquier caso, la idea es que el mencionado trono es colocado e introducido en ese momento porque antes no estaba allí. El trono está preparado para juicio, como podemos ver en Salmo 9:7 o en Daniel 7:9, donde se usa el plural tronos. Recordemos que la 70ª semana de Daniel, que ya leímos anteriormente, Daniel 9:27, se corresponde con los juicios de la gran tribulación que nos relata Mateo 24. La preparación de la escena de esos juicios tiene lugar precisamente en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. El trono fue establecido en el cielo porque el Dios del cielo está a punto de manifestar su soberanía en la tierra y demostrarle a este mundo incrédulo que Él todavía gobierna en el reino de los hombres. Esto nos permite continuar con el inciso B, la visión del soberano. En primer lugar tenemos el soberano en su trono y a uno sentado en el trono. Las fuerzas caprichosas, sin discernimiento ni propósito de la casualidad, no gobiernan el universo como algunos neciamente creen. En vez de esto, el soberano y omnipotente creador del universo está sentado en su trono como su soberano. A diferencia de su empleo en Hebreos 1:3 o 10:12 o 12:2, donde refleja la posición de reposo de Cristo, aquí el término sentado indica la postura del que reina. La idea no es de reposo porque la obra de la redención se ha cumplido, sino de reinar porque está a punto de imponerse justicia. Aunque Juan no le da nombre al que estaba sentado en el trono, es evidente quién es. Es al que Isaías vio en su visión, ¿recuerdan? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. El profeta Micaías también lo vio en su trono glorioso, diciendo: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Primero de Reyes 22:19. Reinó Dios sobre las naciones, declaró el salmista. Se sentó Dios sobre su santo trono. Salmo 47:8. Daniel también vio una visión del trono celestial. Pero tal vez la mirada a Dios con más detalles en su trono celestial, aparte de la de Apocalipsis, sea la que ofrece Ezequiel en el capítulo 1, versos 26 y 28, que dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor.
en marcado contraste con las narraciones fortuitas, irrespetuosas, altaneras, casi blasfemas de los que hoy dicen tener visiones de Dios. Aquí estos profetas se quedaron asustados y humillados por sus visiones. En segundo lugar tenemos la semejanza del soberano. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Esta descripción recuerda a la luz centellante, el fuego flameante y los vívidos colores en la visión de Ezequiel. Apocalipsis 21:11 describe la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Por lo tanto, es mejor identificar esta piedra como un diamante. Todas las facetas brillantes y centellantes de la gloria de Dios se comparan a un diamante que refracta brillantemente todos los colores del espectro. Una cornalina, de donde Sardis tomó su nombre, es un rubí llameante, rojo como la sangre, y también expresa la resplandeciente belleza de la gloria de Dios, y pudiera también simbolizar la ira flamante de Dios a punto de derramarse sobre el mundo rebelde y pecaminoso. La visión que tuvo Juan del trono de Dios no es de paz y consuelo. Su resplandeciente, gloriosa y esplendorosa magnificencia revela los terrores del juicio de Dios. En realidad nuestro Dios es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. En tercer lugar tenemos la misericordia del soberano. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Apartándose de su descripción del trono, comienza a describir lo que estaba alrededor de él. Juan observó primero que había alrededor del trono un arco iris. El que Juan lo describiera como semejante en aspecto a la esmeralda muestra que el verde era el color dominante. Eso se presenta otra vez para mostrar la muy esplendorosa gloria de Dios. Ezequiel 1:28 dice lo siguiente: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. El arco iris ofrece un reconfortante equilibrio para los flameantes destellos de juicio vistos anteriormente emanando del trono de Dios. Según Génesis 9:13-17, un arco iris simboliza el pacto de fidelidad, misericordia y gracia de Dios. Los atributos de Dios siempre operan en armonía perfecta. Su ira nunca obra a expensas de su fidelidad. Sus juicios nunca invalidan sus promesas. El poder y la santidad de Dios nos harían vivir en un angustioso terror de no ser por su fidelidad y su misericordia. Dios dijo del remanente fiel de Israel que temía ser eliminado en su juicio sobre la nación: y serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. Y continuamos con el inciso C, la visión de los 24 ancianos. En primer lugar tenemos 24 tronos, y alrededor del trono había 24 tronos. Es de suponerse que el trono de Dios sobresale por encima de los 24 tronos mencionados en este versículo. Estos 24 tronos están situados alrededor del trono de Dios y probablemente 12 a cada lado, o más probable aún en otro círculo más allá de la aureola de esmeralda. En segundo lugar están los 24 ancianos, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Eso podemos dividirlo en tres incisos. El inciso A, y sentados en los tronos. En primer lugar, la referencia a los 24 tronos en los que están sentados los 24 ancianos indica que reinan con Cristo. La palabra presbuteroi, ancianos, nunca se emplea en las escrituras para referirse a los ángeles, sino siempre a los hombres. Se emplea para referirse a los ancianos en general y de gobernantes tanto de Israel como de la iglesia. No hay dudas de que no hay uso de presbuteroi fuera de Apocalipsis para referirse a ángeles. Aunque creen que ancianos en Isaías 24:3 se refiere a ángeles, pero muy bien pudiera referirse a seres humanos. Además de eso, anciano sería un término inapropiado para describir ángeles, quienes no envejecen. En ningún lugar de las escrituras los ángeles se sientan en tronos ni se muestran gobernando o reinando. La función de ellos es servir como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, como dice Hebreos 1:14 o se menciona en Mateo 18:10. A la iglesia, por otra parte, se le promete varias veces en una corregencia con Cristo. En Apocalipsis 2:26-27, 3:21, 5:10, 24, Mateo 19:28, Lucas 22:30, Primera de Corintios 6:2-3 y Segunda de Timoteo 2:2. Ahora veamos el inciso C.
24 ancianos vestidos de ropas blancas. Aunque los ángeles aparecen vestidos de blanco cuando han aparecido o cuando se les aparecieron, por ejemplo, a las mujeres en la resurrección o cuando se les aparecieron a los discípulos antes de que Jesús ascendiera, por lo general las ropas blancas son las vestiduras de los creyentes. Eso es particularmente cierto en el contexto inmediato de Apocalipsis. Cristo les prometió a los creyentes de Sardis que serían vestidos de vestiduras blancas. Les aconsejó a los apóstatas de la Odisea que compraran vestiduras blancas para vestirse. En la cena de las bodas del Cordero, su esposa se vestirá de lino limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. Las ropas blancas simbolizan la justicia de Cristo que se imputa a los creyentes en la salvación cuando se arrepienten y le reciben en su corazón como su Señor y Salvador y le confiesan públicamente como tal. En tercer lugar tenemos el inciso C, con coronas de oro en la cabeza. El que los ancianos usen coronas de oro en sus cabezas proporciona evidencia adicional de que eran seres humanos. En las Escrituras nunca se prometen coronas a los ángeles, ni nunca se ve a los ángeles usándola. Estefanos, es decir, corona, es la corona del triunfador usada por los que satisfactoriamente soportaron la prueba, los que compitieron y ganaron la victoria. Cristo les prometió tal corona a los fieles creyentes de Esmirna. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, escribió Pablo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9:25. Volvió a escribir de esa corona incorruptible en 2 de Timoteo 4:8, diciendo: me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, su segunda venida, por supuesto, aquellos que esperamos que Él venga por nosotros. Santiago también escribió de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, en Santiago 1:12, y Pedro habló de la corona incorruptible de gloria en 1 de Pedro 5:4. Así que también se ve a los ancianos en el cielo cuando tienen lugar otros acontecimientos trascendentes de la tribulación, como cuando los reinos del mundo pasan a ser del reino de Cristo, que veremos en Apocalipsis 11:15-16, cuando los 144,000 se reúnan en el monte de Sión, en el capítulo 14, 1:3, y cuando Dios destruye el sistema económico y religioso de Babilonia, en el capítulo 19, versos del 1 al 4. Algunos dividirían a los 24 ancianos en dos grupos de 12, uno representando a la iglesia y el otro a Israel. Sin embargo, no hay una razón convincente desde el punto de vista exegético para dividirlos de esa manera. En todas sus apariciones en Apocalipsis se muestran como un grupo unido de 24, nunca como dos grupos de 12. No es probable entonces que los 24 ancianos sean ángeles que representen a Israel, a los santos que salen de la tribulación, o a una combinación de Israel y la iglesia. Esto deja una posibilidad más aceptable, que los ancianos representan a la iglesia arrebatada, glorificada y coronada, que canta el cántico de la redención, como dice Apocalipsis 5, 8, 10. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y de abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Tienen sus coronas y viven en el lugar preparado para ellos, a donde han ido para estar con Jesucristo. Juan en el capítulo 14 del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para llevarlos conmigo, para que estén donde yo estoy. Apocalipsis es un libro extraordinario, de tal forma que en este punto 3 muestra el trono de juicio, y del trono salían relámpagos, voces y truenos. Esta expresión del trono significa fuera del mismo trono, es decir, directamente fuera del sitio del gobierno divino. Y también podemos dividirlo en incisos. En el primer lugar tenemos el inciso A, y la idea puede expresarse así: y del mismo trono proceden relámpagos y truenos y voces. La escena presagia el inminente juicio. Una vez más, puede observarse que el trono mencionado aquí no es el trono de la gracia de Hebreos 4:16,
sino el trono o estrado judicial. Nótese la aparición de relámpagos que aterrorizan, como en Éxodo 19:16, que escribió Moisés. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. O Ezequiel 1:13. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Eran como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. En el inciso B vemos la aparición de truenos, que era una señal de la ira judicial. Veamos lo que dice Éxodo 9, 23, 28. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. O en 1 Samuel 7:10. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. 1 Samuel 12, 17 y 18. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvias. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. O el Salmo 29:3. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Y en tercer lugar tenemos las voces, sonidos y ecos de voces que les acompañan. Durante este periodo que tiene que ver con la 70ª semana de Daniel 9:27, el trono de Dios es un lugar de juicio y sentencias de juicios. Una vez que ese tiempo se cumpla, el trono de Dios será un lugar de bendición, como lo describe Apocalipsis 22:1, que dice: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Saliendo de la presencia de Dios, simbolizada por el trono, Juan vio un adelanto de la tormenta de furia divina a punto de estallar sobre el mundo pecador. Los relámpagos y truenos están asociados con la presencia de Dios en Éxodo 19:16 y en Ezequiel 1:13, y se asocian también con el juicio de Dios durante la tribulación. En Apocalipsis 8:5 dice Juan: el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos. En Apocalipsis 11:19 escribe Juan: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos. Cuando el séptimo ángel derrame su copa habrá relámpagos y voces y truenos, como dice Apocalipsis 16:18. Así llegamos al punto 4. El Espíritu Santo. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 Espíritus de Dios. Mientras miraba la escena del cielo, Juan vio 2 cosas delante del trono. Primero, había 7 lámparas de fuego. A diferencia de los candeleros que se mencionan en 1, 12 y 13, estas eran antorchas exteriores que emitían no la luz suave y apacible de una lámpara de interior, sino la luz intensa y resplandeciente de una llameante antorcha. Juan las identifica como los 7 Espíritus de Dios. En el capítulo 1 esta frase describe al Espíritu Santo en toda su plenitud. Veamos lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, o como escribe Zacarías en el capítulo 4, verso 1 a 10. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa,
y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. La séptuple representación del Espíritu Santo en Isaías habla de sabiduría, comprensión, consejo, fuerza, conocimiento, reverencia y deidad. En Zacarías, de poder. En Apocalipsis 1:4, de la gracia y la paz. Y aquí, en esta porción, de juicio severo. Las antorchas están asociadas con la guerra en Jueces 7:16, por ejemplo, y en Nahum 2:3-4. La visión de Juan describe a Dios como listo para hacer la guerra contra la humanidad rebelde y pecadora, y al Espíritu Santo como su antorcha de guerra. El que conforta a los que aman a Cristo será el que consuma a quienes lo rechazan. La forma de gerundio es descriptiva y expresa una acción continua. Juan vio 7 antorchas de fuego ardiendo delante del trono con llama brillante y continua. El apóstol identifica dichas 7 antorchas con los 7 espíritus de Dios. Sin duda la referencia es al Espíritu Santo, quien también aparece en la perfección de su ira como miembro incuestionable del tribunal celestial. En este tribunal celestial está la Santísima Trinidad, asistida por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, listos para ejecutar los juicios decretados por Dios con el fin de purificar la creación y preparar la tierra para el reinado glorioso del Mesías. Esto nos permite continuar con la visión de los 4 seres vivientes. En primer lugar tenemos el mar de cristal, y delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Ese mar es metafórico, ya que allí no hay mar en el cielo, como lo dice Apocalipsis 21:1. Lo que vio Juan en la base del trono fue una vasta calzada de vidrio que brillaba como centellante cristal. Éxodo 24:10 presenta una escena similar cuando Moisés, Aarón y los ancianos de Israel tuvieron esa visión. Vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ezequiel 1:22-26 describe algo de esto. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal. Sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. El cielo no es un mundo sombrío de nieblas y apariciones borrosas. Es un mundo de luz, de un brillo deslumbrante que se refracta y brilla como a través de joyas y cristales en una forma que va más allá de nuestra capacidad para describir o imaginar. Apocalipsis 21:10, 11 y 18 nos muestran algo de lo que es el cielo. Escribe Juan: y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como el de una joya, como el de un diamante, transparente como el cristal. La muralla estaba hecha de diamante y el oro con que estaba hecha la ciudad era tan puro que dejaba pasar la luz como si fuera cristal. Es evidente que Juan encuentra dificultad para describir el entorno del trono. Primeramente dice que delante del trono había algo así como un mar de vidrio o cristal, y sin duda la figura usada en la comparación trasciende la capacidad humana para describirla. El cristal mencionado no es un espejo que refleja las imperfecciones, sino que es transparente, de modo que permite ver sin restricción. Cualquiera de las dos sugerencias que se acepte permite concluir que el cuadro presenta una realidad fija y permanente de la santidad como requisito indispensable para entrar en la presencia de Dios. Solo quienes se han acogido a los méritos de Cristo y han sido limpiados de sus pecados pueden ser cubiertos de la justicia y la santidad que les permite entrar en la misma presencia de Dios. En segundo lugar tenemos sus cualidades, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. La primera característica que Juan observa es que los 4 seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás. Esta expresión sugiere la idea de algo completo. La frase delante y detrás habla de facultad comprensiva o extensa. En el versículo 8, inciso B, dice: y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esta expresión sugiere tanto el conocimiento intrínseco o subjetivo como el conocimiento objetivo que tienen los 4 seres vivientes. Los ojos sugiere conciencia, vigilancia y discernimiento, no solo en lo intrínseco.
sino también en la vigorización espiritual que sustenta la creación. Este pasaje presenta a los 4 seres vivientes que desempeñan una importante función en los acontecimientos que se desarrollan en Apocalipsis. El que se diga que están junto al trono y alrededor del trono significa que su lugar está en el círculo interior más cercano al trono. El pasaje similar en Ezequiel 1, 12, 17 sugiere que están en movimiento constante alrededor de él. La traducción seres vivientes no se refiere a animales. La frase se deriva de una sola palabra en el texto griego y la forma sustantiva del verbo sao, que significa vivir. Ezequiel presenta una descripción detallada de estos increíbles seres y de la gloriosa magnificencia del cielo y del trono de Dios. Tanto la descripción de Ezequiel como la de Apocalipsis 4 describen lo que pudiera llamarse la máquina de guerra divina lista para desencadenar juicios. Ezequiel 10:15 identifica específicamente a estos 4 seres vivientes como querubines. Vean lo que dice. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Así que los 4 seres vivientes son querubines, un orden exaltado de ángeles que se asocian a menudo en las Escrituras con el santo poder de Dios, como en 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, 22:11, Salmos 81, 99:1 e Isaías 37:16. Ustedes recordarán la historia en el Génesis. Después que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del Edén y puso querubines a la entrada para evitar que regresaran. Génesis 3:24. 2 querubines esculpidos ubicados en el lugar santísimo, guardando simbólicamente la santidad de Dios. 1 de Reyes 6:23-28. Satanás, antes de su caída, era el querubín grande protector y su deber era estar en el monte de Dios, como lo describe Ezequiel en el capítulo 28, verso 14. Así que Juan, al igual que Ezequiel, luchó por captar la realidad en términos comprensibles para describir la indescriptible escena que tenía ante sí. En primer lugar, dijo que los seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás, simbolizando su conciencia, su estado alerta y su abarcador conocimiento. Aunque no son omniscientes, nada de lo que tiene que ver con su deber escapa a su atenta mirada. El punto 3 se refiere a su semejanza. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. El doctor Evis Carballosa nos dice que estos 4 seres vivientes poseen características propias, y dichas características permiten apreciar que cada uno de ellos es superior en su clase. Nótese además que solo en el caso del tercero la característica personal se limita a su rostro. En primer lugar tenemos el león, que habla de fuerza, como en Proverbios 30:30, ira, Proverbios 19:12, majestad y realeza, como en 2 de Crónicas 9:18-19. En segundo lugar tenemos el becerro, que sugiere vitalidad, sacrificio, resistencia y trabajo. En tercer lugar, el hombre destaca la personalidad, inteligencia, sensibilidad, voluntad y capacidad para ejercer su autoridad. Y en cuarto lugar, el águila, que destaca una visión permanente, un vuelo ágil y elevado, como en Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor volarán como las águilas, o en juicio celestial, como en Deuteronomio 28:49. El doctor MacArthur apunta que la descripción de Ezequiel de esos ángeles observa que cada uno tenía 4 caras, pero desde el punto de vista de Juan, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Estas descripciones ven a los 4 querubines con relación al mundo creado. El león representa a las criaturas salvajes, el becerro a los animales domésticos, el águila a las criaturas que vuelan y el hombre la cumbre de la creación. Simbólicamente, el león representa la fuerza, el becerro el servicio, el hombre la razón y el águila la velocidad. El Talmud judío vio en estas 4 criaturas las 4 formas principales de vida en la creación de Dios. También observó que las 12 tribus de Israel acampaban bajo estas 4 banderas. Algunas con Rubén, simbolizadas por un hombre, otras con Dan, simbolizadas por un águila, otras con Efraín, simbolizadas por un becerro o buey, y el resto con Judá, simbolizadas por un león. El cuarto punto nos habla de su descripción. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Los 4 seres vivientes, como los ángeles en general, están muy relacionados con los juicios venideros de la tribulación, en los cuales tienen una función principal. Estarán allí al principio de los juicios divinos, ya que uno que se contaba entre ellos llama al jinete del caballo blanco en el capítulo 6:1-2.
Otro decretará el desastre económico en la tierra en 6:6. Mientras que otro dará las copas a los 7 ángeles que participan en los juicios de las copas en 15:7. Sus 6 alas denotan que su responsabilidad suprema y su privilegio es adorar constantemente a Dios. De la visión de Isaías aprendemos que los serafines, posiblemente los mismos seres que los querubines, usaban sus 6 alas de la siguiente forma: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6:2. 4 de sus 6 alas se relacionaban con la adoración, con 2 cubrían sus rostros, ya que incluso las más exaltadas criaturas no pueden mirar la gloria plena de Dios sin ser consumidos. Ellos también usaban las alas para cubrir sus pies, ya que estaban en terreno santo. Así que la adoración es un privilegio, llamamiento y ocupación permanente, y que nosotros debemos seguir su ejemplo aquí en la tierra. En quinto lugar, vemos su adoración a Dios. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Los 4 seres vivientes comienzan el oratorio de adoración centrándose en la santidad de Dios y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La triple repetición de santo se halla también en Isaías 6:3. La santidad es el único de los atributos de Dios que se repite de esta forma, ya que es la suma de todo lo que Él es. La santidad de Dios es su total y completa separación del mal en cualquier forma. Él no tiene mancha alguna del mal, el error, equivocación, a diferencia de los ángeles, algunos de los cuales pecaron, o de los seres humanos, que todos pecaron. En 1 Samuel 2:2, Ana dijo: no hay santo como el Señor, porque solamente Él es magnífico en santidad. El profeta Habacuc alabó a Dios porque dijo: muy limpio es de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Se sentó Dios sobre su santo trono, declaró el salmista en el Salmo 47:8. Mientras que el Salmo 111:9 añade: santo y temible es su nombre. En 1 de Pedro 1:16, Dios mismo declaró: sed santos porque yo soy santo. Pero esta vez la alabanza es por la santidad de Dios mostrada específicamente mediante juicio. Al ser santo, Dios aborrece el pecado y derrama su ira sobre él. De cierto, su alteza os habría de espantar, les dijo Job a sus presuntos consejeros en Job 13:11. Después que Dios dio muerte a algunos de los hombres de Bet-Semes por mirar irreverentemente el arca, los sobrevivientes exclamaron: ¿quién podrá estar delante del Señor el Dios Santo? 1 de Samuel 10:20. Y en sexto lugar tenemos su declaración: el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. En el primer inciso tenemos que no es solo la santidad de Dios causa de adoración, sino también su poder. En su canción de alabanza, los 4 seres vivientes se refieren a Dios como el Todopoderoso, un título por el cual Dios se identificó a Abraham, el Omnipotente. Ese término identifica a Dios como el ser más poderoso y fuerte, totalmente carente de cualquier maldad o debilidad, a cuyo poder conquistador y avasalladora fortaleza nadie puede oponerse. Como Dios es todopoderoso, puede sin mucho esfuerzo hacer cualquier cosa que su santa voluntad se proponga. En medio de sus pruebas, Job afirmó: si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Job 9:19. El salmista declaró: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. En Isaías 46:10 dijo Dios: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Luego de experimentar el juicio devastador y humillante de Dios, el rey Nabucodonosor reconoció lo siguiente: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto deben de aprender los príncipes del mundo, los reyes del mundo, los presidentes, los primeros ministros, todos los que están en eminencia, que aprendan de lo que dijo Nabucodonosor, cuya experiencia fue una experiencia terrible, de tal forma que llegó a convertirse en una bestia durante mucho tiempo. Y después Dios le devolvió la razón para que siguiera viviendo como ser humano. Pero esto lo permitió Dios para que él reconociera quién era el soberano, quién era el omnipotente. Ese mismo llamado es para los príncipes de este tiempo, para los gobernantes de este siglo, para los presidentes, gobernadores, secretarios, todos los que estén en autoridad. El Señor les llama para que crean en Él, se arrepientan y confiesen su nombre y reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En nuestras oraciones que tenemos personales, oramos continuamente por la presidenta de nuestra nación, la doctora Claudia Sheinbaum, por sus secretarios, por los gobernadores de los estados, por los presidentes municipales, por nuestra gobernadora Delfina Gómez,
por nuestro presidente municipal, Daniel Serrano, para que Dios toque sus vidas y reconozcan que Jesús es el Señor. Porque si no lo hacen aquí en la tierra, un día van a doblar su rodilla delante de Él, como dice Pablo a los filipenses. Toda rodilla se doblará y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús enseñó que para Dios todo es posible. El poder de Dios se ve en la creación. La frase "es poderoso" expresa el poder de Dios para sus hijos elegidos y redimidos. En Efesios 3:20 Pablo alaba a Dios porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En el inciso B, los 4 seres vivientes también alaban a Dios por su eternidad, ensalzándolo como el que era, el que es y el que ha de venir, que vive por los siglos de los siglos. Las Escrituras reiteradas veces confirman la eternidad de Dios, que Él trasciende el tiempo, que no tiene principio ni final. Eso lo distingue de los animales, que tienen principio y fin, y de los ángeles y de los seres humanos, que tuvieron un principio, pero que no tendrán fin. Saber que Dios es eterno proporciona consuelo a sus hijos, ya que a diferencia de un padre humano, Él siempre está ahí para cuidar de ellos. La eternidad de Dios es la garantía de que nuestra vida eterna en el cielo nunca cesará, pero también significa que el castigo de los malvados en el infierno durará para siempre, que su llanto, lamento y rechinar de dientes nunca cesará, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 14:11. Tal destrucción de los pecadores es una vindicación de la justicia de Dios. Y esto nos permite continuar con el punto 3, la visión de la adoración del soberano. Y en primer lugar tenemos por los seres vivientes. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Todas las veces que dan, o tan frecuentemente como los 4 seres se disponen para dar gloria, los 24 ancianos se postran en adoración a Dios también. Observemos que ambos verbos, dan y postran, están en el tiempo futuro de indicativo. Quizá el cuadro sugiera 2 acciones simultáneas sincronizadas. La primera es la señal que comience la segunda. En todo caso, la acción de los 4 seres vivientes tiene precedencia sobre la de los ancianos. La adoración de los 4 seres vivientes tiene un cuádruple aspecto. En primer lugar, dan gloria, es decir, confiesan la suma total de los atributos, excelencias y perfecciones de Dios. Él es digno de adoración por ser quien es Él. En segundo lugar, dan honor, o sea, rinden respeto, reverencia y temor reverencial debido a su gloria. Lo mismo tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. En tercer lugar, dan gracias, es decir, gratitud por los dones de la gracia manifestados en la providencia y en la creación. Dan gracias también en aprecio por los beneficios divinos y alaban a Dios por su bondad en dar. Debe observarse que la alabanza de los ancianos tiene que ver primordialmente con la dignidad de Dios como creador para tomar su gran poder en juicio. Hay por lo tanto un contraste entre la alabanza de los 4 seres vivientes y la de los 24 ancianos. Y en cuarto lugar, dan reconocimiento al que vive por los siglos y los siglos. En el transcurso de la alabanza, los 4 seres vivientes reconocen su inferioridad delante de aquel quien es autosuficiente y de quien ellos derivan su vida. La eternidad de Dios es contrastada con la temporalidad de sus criaturas. Los 4 seres vivientes también alaban a Dios por su eternidad, ensalzándolo como el que era, el que es y el que ha de venir, que vive por los siglos de los siglos. En segundo lugar tenemos a los 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. La alabanza de los 4 seres vivientes, cuando dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, provoca una respuesta de los 24 ancianos. Los 24 ancianos abandonan sus tronos para postrarse delante del trono del soberano y confiesan su condición de criaturas delante del que vive por los siglos de los siglos. Postrarse quiere decir tirarse sobre el suelo, poner la cara contra el piso, así como lo hizo en Hebreos 5 o 7. Lo describe de una manera con tanta humildad que muchas veces nosotros no hacemos, pero esta es una invitación para que lo hagamos. Vean la manera de vivir del Señor Jesucristo, que dice, voy a leer desde el versículo 5, Hebreos 5 del 5 al 7. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Tenemos la forma en la que el Señor Jesús adoraba a su Padre. En tercer lugar, vemos que adoran al Eterno y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la primera de 6 veces que los ancianos se postran delante de Dios. Las otras se encuentran en 5:8, 14, 7:11, 11:16 y 19:4. Esta es una posición de adoración reverente, una reacción natural ante la majestuosa, santa e imponente gloria de Dios. Esto es lo que haremos en el cielo cuando estemos delante de la presencia de Dios. El punto 4 nos dice que echan sus coronas. Y echan sus coronas delante del trono diciendo. Los ancianos también echan sus coronas delante del trono como señal de sumisión delante de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo sorprendente, después de postrarse, los 24 ancianos echan sus coronas delante del trono. No están preocupados en su propia excelencia. No les interesa su propia santidad, honor o recompensa. Todas estas cosas palidecen insignificantes y dejan de tener valor a la luz de la gloria de Dios. En quinto lugar, exaltan su dignidad. Digno eres, Señor y Dios nuestro. Los ancianos añaden su propia nota al coro de alabanza que iniciaron los 4 seres vivientes, diciendo en alta voz: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno se empleaba para referirse al emperador romano cuando marchaba en una procesión triunfal. Imagínense si eso hacían con un humano. ¿Qué se espera del pueblo de Dios que haga con su Dios, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en sexto lugar, exaltan su gloria, de recibir la gloria y el honor y el poder. La canción de los ancianos tiene como centro la gloria de Dios manifestada en la creación. En el texto griego aparece una lectura algo diferente. Digno eres, el Señor y el Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Observes en primer lugar la causa por la cual los ancianos ofrecen adoración inteligente al Señor soberano, porque tú creaste todas las cosas. Dios es responsable de la creación en todos sus aspectos. Y finalmente exaltan al Creador, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El apóstol Juan declara que el Verbo es el creador de todo lo que ha sido creado. En Juan 1:3, que en algún momento ya hemos leído, pero dice así: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo hace la misma afirmación en Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que el plan de Dios es total, todas las cosas. ¿Y cuál es el propósito supremo? Por tu voluntad. La potencialidad, todas las cosas fueron o vinieron a existir. Una probable referencia a la existencia potencial de todas las cosas en la mente y el propósito de Dios. El poder, cuando se habla de poder, es que fueron creadas, que sugiere que la creación no tuvo lugar a través de un largo proceso de millones de años, sino mediante el acto sobrenatural e instantáneo ejecutado por la palabra potente del Dios creador, como tenemos descrito en Génesis 1. Nada existía, Dios lo creó todo de la nada. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, el universo entero. Así que aquí la evolución no tiene cabida. Y además les recomiendo que lean La caja negra de Darwin de Michael Behe, en donde él habla acerca precisamente de que la evolución no es posible. Él se presenta como el creador a lo largo de las escrituras. Los ancianos están confesando que Dios tiene el derecho de redimir y de juzgar a su creación. Y su canción anuncia al paraíso perdido que se convierte en paraíso recordado. El primer movimiento del oratorio de alabanza describe a Dios a punto de juzgar a Satanás, a los demonios y a los pecadores, y retomando su creación. Tanto los seres vivientes como los 24 ancianos solo pueden adorar en sobrecogimiento y asombro mientras Dios se prepara para el glorioso día del que Pablo escribió, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza,
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y así llegamos al final, la conclusión. El capítulo 4 de Apocalipsis presenta la sublime visión del trono glorioso del Señor soberano, juez del universo. El trono es el estrado de un juez que está preparado para ejecutar su juicio. En este caso particular se refiere a los juicios relacionados con la 70ª semana del profeta Daniel, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. El apóstol Juan pudo contemplar el aspecto del glorioso personaje que estaba sentado en el trono. Para poder describirlo, Juan tiene que usar una serie de símiles tales como piedra de jaspe y cornalina. El trono mismo está rodeado de un arco iris semejante a una esmeralda. Luego Juan ve a 24 ancianos sentados en tronos y vestidos con ropas blancas. Delante del trono hay un mar de vidrio que podría representar la transparencia de los juicios de Dios o el hecho de que Dios demanda santidad para que alguien se acerque a su presencia. Allí están también 4 seres vivientes o querubines. Estos son seres especiales encargados de dirigir la alabanza y la adoración al que está sentado en el trono. De manera sincronizada, los 24 ancianos siguen a los 4 seres vivientes y adoran a aquel que es digno de recibir toda la honra y la alabanza por ser el creador de todo lo creado y el soberano absoluto del universo. Oremos. Señor, te damos gracias por mostrarnos a través de tu palabra, tu trono maravilloso ahí en los cielos. Gracias porque nos has prometido estar ahí, por haber creído en Cristo y confesarle como nuestro Señor y Salvador. Gracias por haber enviado a Jesucristo tu Hijo a morir en nuestro lugar, a pagar el precio por el pecado que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Gracias por ese amor tan grande manifestado en la cruz del Calvario. Pero gracias porque Jesús no quedó ahí, se levantó de entre los muertos y esa es nuestra fe. El Hijo de Dios se levantó poderoso de entre los muertos, estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero al tercer día se levantó. Después de eso estuvo 40 días manifestándose a sus discípulos, los que les dijo que esperaran la promesa del Padre, que iban a recibir el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Después de 10 días esto ocurrió en el día de Pentecostés. Después de que Él ascendió, envió al Espíritu Santo. A Él está esperando ahí en el cielo regresar por nosotros en el rapto y posteriormente nosotros regresaremos con Él para establecer el reino milenial. Así que, Señor, te damos gracias por esta verdad tan maravillosa. Gracias por la promesa del cielo. Gracias por la salvación que nos has hecho. Gracias, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.